Ajá, ahora sí. Vamos entonces con la clase de trigonometría para tercer año secundaria. Como les estaba mencionando, primero el título, ángulos verticales en el curso de trigonometría. ¿Qué es un ángulo vertical? Un ángulo vertical es aquel ángulo que se sitúa en un plano vertical, que se sitúa en un plano vertical. ¿Plano vertical qué es? La pared de tu casa, de tu habitación, de tu sala. El techo no es un plano vertical, ojo, no, no. El techo es un plano horizontal. Entonces, todos los ángulos que tengamos en un plano vertical son los ángulos verticales, claro. Ahora, dentro de los ángulos verticales tenemos dos casos, o hasta tres. El primer caso, ángulo de elevación. Me acerco más, ¿ah? Se llama ángulo de elevación cuando el ángulo está formado por la línea visual. ¿Qué es la línea visual? La línea visual es una línea imaginaria que nace de los ojos del observador hacia el objeto observado. La horizontal, que es otra línea imaginaria. Entonces, el ángulo de elevación es el ángulo formado por la horizontal y la visual cuando esta última está por encima de la horizontal. Ese es el ángulo de elevación, o sea, hacia arriba. Luego tenemos el ángulo de depresión. El ángulo de depresión está formado por la horizontal y la visual cuando este es hacia abajo, o sea, por debajo de la horizontal. ¿Bien? Nada más, eso es todo. Y como les dije, para poder desarrollar sin dificultad alguna, necesitamos recordar la definición de las razones trigonométricas. Definición. Bien, y los triángulos rectángulos notables, cosa que vamos a ver en un ratito. Ahora sí, ejercicio número 1. Vamos de frente con la resolución del ejercicio. No es complicado, ¿eh? No es complicado esto. A ver, voy a colocar la pizarra primero. Ya, mejor, así está mejor. Dice, si desde un punto en tierra ubicado a 40 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación para su parte más alta mide 53 grados, calcule la altura del edificio. Bien, hay que graficar, pues. Vamos a graficar primero. Primero grafico el suelo, pues. A ver, vamos con el suelo. Una horizontal. Listo, tengo el suelo. Luego, del suelo, sí, después del suelo necesito graficar el edificio. Que el edificio sea esta estructura. Mejor de esta forma. ¿Listo? Ahí tengo el edificio. Bien, tengo el edificio. Ahora, desde el suelo, desde un punto del suelo, se observa la parte más alta del edificio, con un ángulo de elevación de 53 grados. Entonces, vamos a tomar un punto en el suelo y vamos a dirigir la mirada hacia la parte más alta. Ahí. Y en esta posición se va a formar el ángulo de elevación. Entonces, dice que el ángulo de elevación es de 53 grados. Como pueden observar ahí. 53 grados. ¿Bien? Pero ese punto, lo voy a pintar, a ver. Rojo está bien. Este puntito, este es el puntito. Ese puntito puede representar una persona. Lo que pasa es que como las dimensiones entre el edificio y una persona, o sea, un observador, pues la diferencia es considerable, por eso se considera un punto. Este puntito puede ser una persona. ¿Bien? Ese puntito está a 40 metros de la base del edificio. Eso significa que esta distancia, esta acá que voy a marcar, esta es 40 metros. Así que voy a colocar acá 40 metros. Solamente 40. Y dice que tenemos que hallar la altura del edificio. Pero la altura del edificio es esto acá. Esto corresponde a la altura del edificio. Pero acá podemos observar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo. Pero no es cualquier triángulo rectángulo, sino es el triángulo rectángulo 37-53, claro. Porque si el ángulo de elevación es 53, este otro debe ser 37. ¿Es un triángulo rectángulo notable? Sí, es un triángulo rectángulo notable. Ahora, como les dije, voy a colocar un repaso de los triángulos rectángulos notables, acá, en la parte derecha. Listo. ¿Cómo es el triángulo rectángulo notable 37-53? Vamos a colocar la información respectiva. En el triángulo notable 37-53, tengo acá 53 y por acá tengo 37. Los lados guardan la siguiente relación. El que se opone a 37 es como 3. El que se opone a
a 90 es como 5, y el otro es como 4. Es el famoso triángulo 3, 4, 5. De forma general, 3K, 4K y 5K. Si nosotros comparamos con la figura que tenemos en la parte izquierda, pues es casi lo mismo, ¿no? Claro, porque ese 40 se opone, pero en este caso 40 se está oponiendo a 37, ¿eh? 40 se opone a 37. Vamos a marcarlo de esta manera. 40 se opone a 37. Eso significa que 40 es como 3. Repito, 40 es como 3. Entonces acá voy a colocar pues 3K. Lo igualo a 3K. La altura del edificio es 4K. 4K. Y la línea visual es 5K. Pero lo que nos interesa es la altura. Lo que nos está interesando es la altura, ¿no? La altura del edificio. Entonces voy a considerar acá que la altura H del edificio, ¿no?, es igual a 4K. 4 por K. ¿Pero de dónde saco el K? De la distancia, pues. Entonces de ahí puedo despejar el K. Entonces de acá obtengo pues que K es 40 sobre 3. 40 tercios es el valor de K. 40 tercios es el valor de K. Lo dejo así como fracción y esto lo reemplazo en la parte derecha. Así tengo pues que H es 4K, pero K es 40 tercios. ¿Y cómo multiplicamos esto? Pues solamente multiplicamos 4 por 40, 160. 160 tercios. Lo dejamos como fracción. 160 tercios en metros. Saldría 53, más de 53 metros. ¿Sí? Sale más de 53 metros, sería la altura del edificio. Nada más. Entonces, ¿qué estamos usando acá? Como les dije, definición de las razones trigonométricas y triángulos rectángulos notables. En este caso, el de 37,53. Leonela, ¿tienes algún comentario, alguna consulta hasta el momento? No, sí, sí entendí. Bien, Leonela. Bien, voy a dejar constancia de la asistencia. A ver. Tengo a Adriano, muy bien. Leonela, Daira y Regener. Tercera, que está tercera. Listo, tercer año. Ya envié la constancia de su asistencia. Sigamos, pues, sigamos. Profe, ¿Te escucho? ¿puedo volver a explicar? Por favor, no entendí. ¿Qué parte no entendiste? La segunda parte, la del Ah, triángulo. ese triángulo rectángulo notable es el marco teórico para la resolución de este ejercicio. Pues mira, compáralo. Es 37,53, igual en la figura del edificio. Ahora te explico otra vez esto, ¿eh? A ver, tienes acá 37, pues voy a cambiar de color, mejor así. Tienes 37 acá, ahora sí. Tienes 37, tienes 53. El que se opone a 37 es como 3 de acá. El que se opone a 37 es como 3. Por eso decía que 40 es igual a 3K. ¿Ves? 40 es 3K. De esta igualdad daría, ¿no? Despejamos K. K es 40 entre 3. ¿Hasta ahí me sigues? Confirma, por favor. Sí, K sí. es, ya, perfecto. Ahora, acá me está pidiendo ya la altura del edificio, pero justo la altura del edificio se opone a 53. Y como puedes observar en el triángulo de la derecha, quien se opone a 53 es como 4, es decir, la altura del edificio es 4K. La altura H es igual a 4K, pero K es 40 tercios. Ya, pues 4 por 40, 160. 160 tercios, nada más. Dejamos con fracción. Ya entendí. Listo, Adrián. Un ratito, me está escribiendo mis caros. A ver. ¿Dónde estás? Bien. Vamos ahora con la resolución del ejercicio número 2. Parecido. Parecido el número 2, ¿eh? Dice, desde un punto en tierra ubicado a 60 metros de la base de un edificio se forma un ángulo de elevación con respecto a su parte más alta, la cual mide 37 grados. Calcula la altura del edificio. Como les dije, de manera parecida al caso anterior. Al caso anterior. Claro, este no es. Colocamos primero el fondo.
Ahora sí. Ajá. Colocamos primero el fondo. Mucho espacio, ¿eh? Mucho espacio para resolver el ejercicio. Ahora sí. Primero, la horizontal. Grafico la horizontal. Vamos con la horizontal, sí, horizontal. Después grafico el edificio. Acá. Esto representa el edificio. Lo voy a pintar del mismo color. Así. ¿Listo? Pero a diferencia del caso anterior, dice que el ángulo de elevación es de 37 grados. Entonces coloco el puntito por acá y mira hacia la parte más alta. Hacia la parte más alta, el ángulo de elevación ahora es de 37 grados. Ese es el ángulo de elevación que estamos considerando en el ejercicio. Así que voy a marcar por acá que esto mide 37 grados, ¿no? 37 grados. Además, nos indica pues que el puntito, este puntito se encuentra a 60 metros de la base del edificio. Es decir, la distancia entre este punto y la base del edificio, de esta distancia es de 60 metros a diferencia del caso anterior. 60. Bien. Y dice lo mismo, nos piden hallar la altura del edificio. Pero justo la altura del edificio coincide con el cateto opuesto en el triángulo 37-53. Bueno, el opuesto a 37. Y una vez más, grafico el triángulo 37-53 en la misma orientación que el gráfico. 1, 2 y por acá 3. Podría copiar el caso anterior, pero la diferencia es que en el anterior el ángulo de elevación era 53, ahora es 37. Entonces tenemos acá 37 grados y este otro es 53. 53. En el triángulo 37-53, como les expliqué hace un rato, la relación es de 3, 4, 5. O sea, tendría acá, este es 3K, esto es 4K y esto es 5K. Bien, pero justo la distancia de 60 metros se opone al ángulo de 53 grados. Se opone al ángulo de 53 grados. Eso significa que 60 es 4K. Pregunta, por 20 puntitos, ¿cuánto vale K? ¿Mm? ¿Cuánto vale K? Por 20 puntos. Voy a contar hasta 5. 1. 60 Tiene sobre que 4. alzar mano. Alza mano, por favor, para mantener el orden. Adriano. 60 sobre 4. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Qué? ¿Tengo que hacer la división o la tengo que dejar como fracción? ¿Cuánto pagamos rápido? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Desde 4, Adriano, vamos. Ah, 15. ya, 15. 15, pues, ¿eh? 15. ¿Listo? Tienes 130 puntos. No los pierdas, ¿eh? Ya, 130 profe. puntos. Parece que alguien más se quiere unir. ¿Quién será? No, desapareció la invitación. Bueno, ya, pues entonces cábale 15, pues como acaba de decir Adriana, cábale 15. Entonces, como cábale 15, bueno, vamos a colocar aquí que K es 15. Pero nos piden la altura del edificio, pues, ¿no? Y la altura del edificio coincide con el cateto opuesto a 37, es decir, 3K. Por tanto, la altura H del edificio, la altura, un ratito, por favor. Bueno, sigamos.
Ya, listo, sigamos, chicos. Bien, sigamos. Lo que pasa es que mis hijos están saliendo, pero se están despidiendo. Bien, entonces en este caso, pues quiero hallar la altura del edificio. ¿Ya? Entonces la altura del edificio, pues como ya lo mencioné, pues es 3K. 3K. Pero como K vale 15, sería 3 por 15. Y 3 por 15, 45. De esta manera hemos encontrado rápidamente pues, que la altura del edificio es de 45 metros. Por eso le decía, importante para poder abordar este tema es recordar la definición de las razones trigonométricas y sobre todo los triángulos rectángulos notables. Con eso, este tema es súper fácil, ¿no? Bien, sigamos. Tenemos tiempo para un ejercicio más, ¿no? Sí, pues solamente nos queda uno. Solamente tenemos una hora hoy día. Bien, vamos con el número 3. Número 3. Número 3. Vamos a colocar la pizarra. Bajamos un tanto más, otro tanto más, y acá, listo. Vamos con la resolución del tercer ejercicio. Dice así, desde un punto ubicado a una distancia de 24 metros de una torre se divisa su parte más alta con un ángulo de elevación alfa. Calcule la altura de la torre si se sabe que tangente alfa es 3 metros. Ahora, en este ejercicio lo que vamos a hacer, lo que vamos a usar ya no es algún triángulo rectángulo notable, no. Lo que vamos a usar es la definición. Con la definición esto sale rápido. Bien, paso número 1, otra vez necesito graficar pues el suelo. Así que tengo acá el suelo, es una torre, es una estructura vertical. Que esta sea la torre. Esto que sea la torre. Bien, ahí tenemos la torre. Y dice que el ángulo de elevación hacia la parte más alta es alfa. Entonces voy a considerar un puntito en el suelo. Hacia la parte más alta, el ángulo de elevación es alfa. El ángulo de elevación es alfa. Así que vamos a colocar el ángulo de elevación es alfa. Además, tenemos que ese punto está a 24 metros de la torre. Esto es 24. 24. Y nos piden la altura del edificio, ¿verdad? Pues la altura del edificio coincide con el cateto opuesto. El cateto opuesto a alfa. Este viene a ser mi H. Este es mi H. El H es la altura del edificio. Ahora, tengo como dato que tangente alfa es 3 medios. Tangente de alfa es 3 medios. 3 medios. Eso es tangente alfa. Pero recordemos que la tangente es la relación que existe entre el cateto opuesto de la figura cateto opuesto es H sobre el cateto adyacente, 24. Esto por dato es 3 medios. 3 medios. Por 20 puntos más. ¿Cómo podría hallar H de una manera sencilla? A ver, por 20 puntos más. Necesito, alza la mano, por favor, alza la mano. Y otra vez Adriano José Melgarejo Calderón. Dime, ¿cómo haríamos, Adriano? Multiplicación en aspa. Ya, pero de otra manera más sencilla. Ahora, te doy una sugerencia. ¿Qué número multiplico a 3 y a 2 para usar el FUA? A ver. Adriano, otra vez. ¿Qué número toca multiplicar a 3 y a 2 para...? Usar el FUA, izquierda y derecha. Más fácil cancelando, pues. ¿Qué número multiplico a 3 y a 2? Tiene que ser A 3 le multiplico 2 y a 2 le multiplico 3. No. O sea, tiene que ser el mismo número. O sea, 3 medios lo multiplico, pues, tanto a 3 como a 2 lo multiplico por un mismo número. Porque tiene que ser el mismo para no alterar la fracción, pues. Pero al multiplicar, lo que va a cocinar es que 24 a la izquierda y lo que está a la derecha se cancelen. Y así obtenemos H de una manera rápida. A ver. Taira, Leonela, Reichenberg. Vamos, chicos, a ver, ¿quién? Por 20 puntos más. ¿Qué cosa? ¿Cómo hallamos H? ¿Cómo qué cosa? ¿No estás mirando la clase de la Taira? Sí.
cómo encontramos una manera rápida para encontrar H, Daira? Bueno, ya No sé. no te preocupes. Ya, pero sí preocúpate porque esto puede ir en la práctica. En la práctica del día viernes. Mira, multiplico acá por 2. Por 2 no, por 12. Multiplico por 12, arriba y abajo, porque así no altero la fracción. ¿Pero qué ocasionó con esto? Pues que 2 por 12, 24. Con este, ¡fua!, se cancele. Por tanto, h es igual a 3 por 12, es decir, 36. De esta manera hemos encontrado la altura pues, de la torre, 36 metros, que corresponde a 3 por 12. Nada más, ¿eh? Sencillo, más rápido así. Por 12 arriba y abajo no altero la fracción y cancelo. Se acabó. De esta manera hemos encontrado la respuesta para el tercer ejercicio y también con esto terminamos la clase de hoy día, chicos. Continuamos ya la próxima semana, bueno, la próxima clase que nos toque. Me despido. Cuídense bastante. Chau, 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 chau. Chau, chicos. Profe, me quitó 5 minutos de mi recreo. Recién 2:20. La clase no es 2:20, ¿no acaba? Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Chao, chicos. Ah, sí. Perdón, chao. La peda era, pues. Chau, chau.